Agradecemos los amplios conocimientos compartidos por nuestros conferencistas y a continuación daré lectura a las preguntas formuladas por los participantes. Pregunta para los dos doctores. Dice, ¿qué opinan sobre el agente autorizado y si creen que debe extenderse a más servicios que los aprobados? A ver, el agente autorizado es una herramienta que hoy por hoy efectivamente está dando muchos resultados favorables, no solamente para los registros, lo más importante, para el ciudadano, que requiere un servicio eficaz y oportuno, ¿no es cierto? Y sí creo que sí habría que evaluar e ir de repente incorporando con el avance de la tecnología, extenderlo a otros servicios, previa evaluación, por cierto, ¿no? Que puedan manejarse, ¿no? Yo creo que sí sería factible, ¿no? Porque lo que queremos hacer nosotros es dar mayores satisfacciones a nuestros usuarios, que es por la que nosotros no debemos. Gracias. Santiago Miguel Vela está levantando la mano. Por favor, a ver si le habilitamos el micro. Sí, buenas noches. La pregunta es para el doctor Carrasco. En el supuesto de que un usuario va a vender la propiedad y solicita certificado de carga y gravámenes, el abogado certificador le señala partida y el abogado certificado expide, verifica y expide un certificado negativo de cargas y gravámenes. Y con eso efectúa la compraventa el usuario. 2 años posteriormente 2 años, el comprador va a realizar una hipoteca y el banco le solicita un certificado negativo de carga y gravámenes. Va a registros y le extiende nuevamente un certificado negativo de carga y gravámenes. Pero resulta de que el asesor del banco verifica y dice no, es un predio independizado y pide un certificado o una copia integral de todo lo que es la partida matriz y advierte de que en la partida matriz existía una carga sobre todo el predio y cuando se hizo la independización del predio no se jaló esa carga al predio independizado generando esta inexactitud de publicidad. La pregunta es, ¿el abogado certificador necesariamente solamente tiene que abocarse a la partida que le están pidiendo o tiene que también verificar la partida matriz? En este hecho yo pienso que debería también ser verificar la partida matriz para verificar si efectivamente existe carga o no carga que se pidió, si se pidió correctamente la partida independizada. La pregunta era con respecto a esto, ¿no? Si nosotros como el abogado certificador que pide este documento tiene que verificar no solamente la partida que se está señalando, también tiene que ir a la partida matriz, para evitar este supuesto que hemos tenido. Gracias, doctor, por la pregunta, muy interesante. Antes nosotros hacíamos evaluación integral, también verificábamos las partidas antecedentes, pero luego un acuerdo plenario en el 2019 se llegó a la conclusión de que solamente se tenían que evaluar las partidas principales. Por ende, nosotros ya no evaluamos partidas antecedentes. En todo caso, nosotros lo que hacemos es verificar solamente la partida principal y verificar si la partida principal tiene algún gravamen o no, pero ya no verificamos partidas antecedentes ya. Lo mismo hacemos con los CRI, porque anteriormente verificábamos el CRI, también verificábamos que tenga los 30 años de antigüedad, íbamos, de repente la partida del 2020 íbamos atrás, verificando la partida antecedente hasta 30 años atrás en gravámenes y 10 en propiedad, en dominio. Pero ahora ya no hacemos eso, a raíz del acuerdo plenario que le digo del 2019, donde solamente se quedó que verifiquemos la partida principal, y eso es lo que hacemos actualmente. No sé si ustedes de repente en su zona sí hacen ese tipo de evaluación, que es válido, pero como les repito, nosotros en la zona 2 solamente hacemos ese tipo de evaluación a raíz del acuerdo plenario que se hizo en el 2019. Doctor Carrasco, me preguntan a usted qué opina sobre el agente automatizado y si cree que debe extenderse a más servicios que los aprobados. Creo que las copias literales también se puede
doctor. Estoy de acuerdo con eso, pero también creo que también se pueden estudiar las copias literales. Siguiente pregunta. Si en la partida de una cooperativa obra escrita el nombramiento del Consejo de Vigilancia de una cooperativa, ¿se puede expedir el certificado de vigencia de sus directivos, pese a que no tiene representación frente a terceros? A ver, de acuerdo al reglamento, todos los actos inscribibles pueden ser publicitados, llámese con copia literal o con certificado de vigencia. Tengamos en cuenta que la Junta de Vigilancia en las cooperativas ya no es acto inscribible desde varios años atrás. Por lo tanto, ya no se inscribe, ya no se publicita. Pero sí hay inscripciones de Junta de Vigilancias anteriores, ¿no es cierto? Y si nos pide un certificado de vigencia o una certificación, obviamente tenemos que darle porque en un momento estuvo registrada. En su momento sí se inscribía, hoy ya no se inscribe en las Juntas de Vigilancias. Pero si se inscribiesen, sí podríamos dar publicidad. Siguiente pregunta. Si un tercero no legitimado solicita copia literal de un título archivado sobre divorcio con causal homosexualidad, ¿cómo se les pide la copia literal si en el título archivado la causal se escribe en la parte de la demanda, así como en la parte de la sentencia? A ver, la prohibición está en el reglamento. Obviamente, cuando damos una copia literal, muchas veces no se detallan pues, las causales, pero sí nosotros podemos advertir que el solicitante sea la persona legitimada, sea el propio interesado en la inscripción. O sea, si hay un divorcio, por ejemplo, de Elmer Alcántara, y lo va a solicitar Luis, obviamente probablemente lo observen, se debería observar. Claro, en primer momento lo debería observar, pero si yo le doy un poder para que él solicite ese trámite, ese certificado sí registro le tendría que dar. O sea, la limitación está ahí. O sea, si bien es cierto, hay restricciones, pero son salvables. O sea, sí se puede dar. Pero claro, si la persona que solicita no acredita legitimidad, obviamente, sí, pues se va a observar. No se le va a expedir, porque la norma es clara. Siguiente pregunta. De Sovieta Calzada, dice. ¿En qué se diferencia el certificado de vigencia de persona jurídica y el certificado de vigencia de poder en persona jurídica? A ver, el certificado de vigencia de poder con el certificado de vigencia de persona jurídica. Ya, sí. El certificado de vigencia de poder se certifica la vigencia del representante legal, del apoderado, del administrador, del gerente, del director, ¿no es cierto? Y la vigencia de la persona jurídica se certifica a la empresa como tal. Su denominación, su domicilio, el contenido de la persona jurídica, denominación, domicilio, objeto, capital y órgano de gobierno, que puede ser gerente general o directorio. Esa es la diferencia. Muchas gracias. Patricia Martínez tiene levantada la mano, por favor, facilitar su micro. Y buenas Adelante. noches. Buenas noches. A ver, Elmer, tengo una consulta. Hace un rato cuando se habló de los casos de certificados negativos de poderes y mandatos, nos decías que si hubiera encontrado algún poder inscrito, aun cuando hubiera sido revocado, no podría darse un certificado negativo. Entonces, mi pregunta es, en los casos de sucesión, se tienen a veces anotaciones preventivas levantadas, pero sin embargo, tengo entendido que se sigue expidiendo como certificado negativo de sucesión en la medida que ya está levantado. Pero haciendo la analogía, en todo caso, no podría darse tampoco certificado negativo de sucesión, porque en su momento, en algún momento, existió una anotación preventiva. ¿Cómo se trataría en esos casos? O sea, ¿cómo debería ajustarse para que la regla sea homogénea en ambos servicios? Y mi segunda pregunta es,
para los los abogados certificadores que venimos haciendo trabajo remoto, en los casos que tengamos una variación de servicio a un certificado de no vigencia, por ejemplo, ¿cómo hacemos para hacer esa entrega física del certificado, dado que no hay una plantilla en el sistema para expedir el certificado variado? ¿Cómo sería, o sea, cuál sería el procedimiento que tendríamos que emplear para cumplir, para expedir el servicio solicitado? Patricia, buenas noches. En relación a la primera pregunta, nos referíamos a lo que es el registro societario, donde existen partidas cerradas, perdón, negativa de poder, en la cual se certifica que determinada persona no tiene poder inscrito en una partida específica, ¿no es cierto? Y efectivamente se ha certificado negativo, pero a lo que hace referencia en las sucesiones intestadas, y si ya está levantada, ahí sí se está dando el negativo. Es otro registro, o sea, sí se está dando el negativo de sucesión intestada. No le encuentro ahí prohibición o limitación, porque en lo que pasa es que en el registro jurídico, muchas veces siempre hay controversias judiciales. Entonces, donde se especifica, el juez lo solicita dentro del proceso para que el usuario acredite tal circunstancia, o que si en su momento esa persona estuvo autorizado para celebrar determinados actos. Porque justamente eso es lo que el juzgador va al final resolver. Y en el otro caso, yo creo que, bueno, ahí no he visto que observen o se impida la expedición de un certificado negativo cuando ya hay un levantamiento de la anotación preventiva. Cuando el usuario solicitaba una variación de servicio, Sí, no vigencia. lo que te decía es lo siguiente, o sea, los abogados que venimos haciendo el trabajo remoto frente a este tipo de solicitudes que son de rogatoria verbal, venimos obviamente expidiendo y todo es en línea. Pero Claro. nos decía que, por ejemplo, si hay una variación de servicio a un certificado de no vigencia, en la medida que no hay una plantilla en el sistema, no les ha quedado otra que expedir el certificado y entregarlo de manera física a través de mesa de partes. ¿Cuál sería la mecánica que los abogados que venimos haciendo el trabajo remoto emplearíamos? ¿Tendríamos que expedirlo de qué manera? ¿Tendríamos que desplazarnos para llevar el certificado físico a mesa de partes? ¿Cómo sería por eso la mecánica, ¿no? Justamente porque no tenemos todavía la plantilla genérica, que ya se está trabajando, esa plantilla genérica que nos permita a los abogados certificadores adecuar el servicio. Si bien es cierto, sí, no se está presentando. Entiendo que estamos en la búsqueda de una solución al tema, pero en tanto eso se apruebe, Sí, ahí voy. ¿cómo sería? Te decía, si es un servicio que no tiene mucha incidencia en estos tiempos, los usuarios que en este año se han presentado de enero a la fecha 2 certificados, 2 o 3, ¿ya? Entonces, el abogado certificado lo había observado y el usuario reclamó por defender el usuario que él había solicitado un certificado de no vigencia. Entonces, advertimos pues que el abogado remoto no lo podía expedir, entonces se coordinó con el usuario y defensoría para que lo reingrese, y al reingreso se hizo el pase a un abogado que trabaja en forma presencial. De esa forma se dio solución a esos casos. Y de presentarse así, yo creo que esa sería la mecánica en tanto tengamos ya habilitada la plantilla genérica. Si se presentase uno de esos casos, yo creo que el abogado lo va a observar, y el usuario seguramente va a reclamar, y ya lo coordinamos con el usuario para que lo reingrese y lo asignamos a un abogado presencial. Y ahí ya lo va a poder trabajar en físico, que se atiende a través de mesa de partes.
Correcto, sí, es una solución pasajera, ¿no? Porque en principio debería volver a la carga de la misma persona que observó. Ya, y volviendo al primer punto, me parece que habría que pensar porque creo que es la misma lógica que deberíamos emplear en todos los registros, ¿no? De acuerdo al certificado compendioso que estamos evaluando o expidiendo. Yo lo que te decía es, si yo he tenido un poder y ese poder ha sido revocado, de acuerdo a lo que nos indica, no debía darse como un certificado negativo de poder porque en su momento existió un poder, sino un certificado de no vigencia de dicho poder, ¿no? Y en el caso de las sucesiones también deberíamos ver, asimilarlo, porque si en algún momento tuviera una anotación preventiva, fue levantada, tampoco con esa misma lógica no podría ser un certificado negativo de anotación o sucesión, porque en su momento existió. Lo La digo diferencia, lo claro, digo la para que los diferencia, criterios sean homogéneos, ¿no? De tal manera que cuando un abogado realiza este servicio u otro servicio tenga más o menos los mismos estándares de calificación, ¿no? ya, a ver, una diferencia puede ser que en el registro jurídico se inscriben, bueno, la inscripción es definitiva, ¿no es cierto? Estamos ante otro enfoque, una inscripción definitiva y está revocado, bueno, y la publicidad de un determinado, de un determinado tiempo, una serie de circunstancias, pero en el otro es una anotación preventiva. O sea, por ahí Exacto. no llegó a ser definitiva, ¿no? Se canceló. Eh, Tuvo un plazo. pero sería cuestión que debería revisarle, conversarlo y de repente ver qué tratamiento se le puede dar. De momento estamos pidiendo el certificado negativo de sucesiones, cuando ya se hayan levantado las anotaciones preventivas. Sí, doctor, disculpe, para acotar un poco o para agregar un poco también lo que dice el doctor Alcántara, nosotros también en la zona 2 también igual, cuando también encontramos anotaciones preventivas que ya están caducas, igual también les pedimos el certificado negativo. Porque como dice el doctor, no son inscripciones definitivas, son anotaciones preventivas que tienen plazo, y ya caducaron, y por ende nosotros sí, bueno, les pedimos, ¿no? Siguiente pregunta, doctor Carrasco. Sí, Doctor, doctor. buenas noches. El artículo 76 del Reglamento de Servicio de Publicidad Registral dice, información protegida por el derecho a la intimidad en el inciso dice A, hace mención de las causales de invalidez del matrimonio, del divorcio y de separación de cuerpos, así como al expedir el certificado literal, se constata que el asiento de dicho acto solo hace mención a los intervinientes, mas no menciona a las causales. En mérito a ello, ¿no se puede expedir? No, sí se puede pedir porque cuando no indican las causales, no hay ningún problema porque no estamos afectando ningún derecho a la intimidad. Es más, como mencionó el doctor Alcántara, cuando mencionan causales que afectan el derecho a intimidad, si viene el mismo interesado a solicitar el certificado literal, sí se le puede pedir. Por ejemplo, de repente hay alguna causal de divorcio, qué sé yo, viene una de las partes interesadas, sí se le puede pedir. Pero tiene que acreditar obviamente la legitimidad, pues, ¿no? Pero en este caso, si no hay causales, sí se le puede pedir de manera normal. Para ambos expositores, me dice, Blanca Paredes Rojas, dice acá. ¿Cuál es su opinión respecto a lo dispuesto por el Reglamento de Publicidad respecto a la expedición de vigencia de poderes irrevocables ya vencidos? ¿Poderes? Lo que pasa, a ver, el poder irrevocable, el artículo 153 del Código Civil establecía un plazo de un año, Un ¿no es año, cierto? pero no era. Pero, ¿qué dice? La irrevocabilidad del poder es de un año. Eso indica que pasado el año eso vuelve un poder normal, que puede ser revocado en cualquier momento. Y de eso ya hay jurisprudencia, Así es. ¿no? Hay resolución del tribunal que se ha pronunciado en diversas resoluciones. El O plazo sea, de un ahí año eso es ya para revocarlo. está subsanado. O sea, la irrevocabilidad es un año. Durante el año no lo puedes revocar. Así es. Pasado el El año ya poder se vuelve un poder irrevocable. normal y lo puedes revocar. ¿No? Así es. Eso es. Sí, buenas noches. Con respecto a este tema que tiene que ver con la certificación en los diferentes registros, ha mencionado el
el doctor Alcántara, que para lo que ya ha expuesto un ejemplo concreto respecto a los certificados de no vigencia, en donde en su modelo señala y especifica cada una de las facultades, pese a que la vigencia ya no está activa, ya no está pendiente, ya no está vigente. Entonces, ¿qué tan correcto sería para nosotros expedir un certificado de no vigencia detallando cada una de las facultades y ya el poder no se encuentra precisamente vigente? Hago otro comentario. Con respecto a las certificaciones, como ya lo he mencionado, yo trabajo para la zona registral número 2, donde también labora el exponente Roberto Carrasco, y él ha hecho mención a que sí, efectivamente, tenemos una serie de requerimientos de certificados, de certificaciones en los diferentes registros. Tengo como experiencia haber participado en otros plenos donde precisamente me manifestaron otras zonas registrales donde no se les presentaba muy seguido este tipo de requerimientos. Y hacíamos mención precisamente a lo que señalaba Roberto, ¿no? Certificados de vigencia de la Junta de Propietarios, que se cobran como certificados de gravamen, los certificados de no vigencia, pero indicábamos de que determinado representante estuvo vigente de tal fecha a tal fecha, ¿no? Y indicando solamente datos precisos. Ahora, también quiero comentar de que la zona 2 ha elevado también una propuesta de la elaboración de un formato genérico para que pueda ser incorporado al SPRN, y de esta manera los abogados que hacemos labor remota o atendemos el SPRN o solicitudes virtuales, pudiéramos atender este tipo de certificaciones, dado que hay regular demanda para este tipo de servicios, ¿no? Y además quería hacer una consulta, además de la que ya indiqué para el doctor Alcántara, una consulta para los dos. ¿Qué opinan del otorgamiento del CRI para aquellas partidas en donde solamente se encuentran inscritas áreas comunes? Es decir, ha sido independizada la totalidad de área, ha sido independizada bajo el régimen de propiedad horizontal, cada una de las secciones, y solamente en la partida matriz se encuentra áreas comunes. ¿Es procedente la emisión para ustedes, es procedente la emisión del certificado registral inmobiliario, pese a que solamente existe administración de áreas comunes y no dominio de la partida principal? Esa sería mi consulta. A ver, con respecto a tu pregunta, efectivamente, cuando hablamos de certificado de no vigencia, si bien es cierto en el modelo que se ha presentado, está detallado las facultades, pero tengamos en cuenta que en la parte introductoria nosotros dejamos constancia que el poder no se encuentra vigente, y en la parte final también se indica que en el asiento X, por escritura pública de fecha tal, ante notario tal, se ha revocado el poder otorgado a la persona indicada en el asiento que se está otorgando. O sea, en el certificado se especifica claramente que es un poder que no está vigente, y le dejamos también con claridad cuándo fue revocado. O sea, y el reglamento nos dice pues que nosotros podemos pedir certificado de no vigencia. O sea, no le encuentro razón para no brindar este servicio. Que le detallemos las facultades o no le detallemos, creo que el certificado, a en Lima le pedimos de esa forma, porque los jueces nos han solicitado esos servicios. El usuario lo requiere justamente para acreditar que determinadas facultades, que el apoderado tenía determinadas facultades para celebrar actos específicos en determinadas fechas. Porque lo otro, si yo le digo el poder está inscrito en tal asiento y revocado en tal asiento, solamente no le doy mucha información, pero no le encuentro razón para no negarlo. Y con respecto a tu segunda pregunta, respecto a si el CRI se debe dar de partidas matrices, las cuales ya han sido independizadas y solamente obran áreas comunes, bueno, desde mi punto de vista, yo considero de que no se debería dar, porque solamente se dan de la partida donde, bueno, haya propiedad o copropiedad, pero son áreas comunes,
quién es el dueño de esas áreas comunes? Somos todos los copropietarios que vivimos en edificios residenciales o condominios. Las áreas comunes son dueños de todos. Nadie es dueño de nada, ¿no? Yo considero que en ese punto sí no se debería dar el CRI cuando solamente existen áreas comunes en las matrices. Gracias. Bueno, buenas noches, Brenda. Bueno, para mí también yo considero de que cuando hay áreas comunes nada más no se debería expedir el CRI, porque imaginemos que un juzgado quiere embargar ese bien. ¿De quién? ¿A quién le va a embargar? Si solamente quedan áreas comunes, por ejemplo, las escaleras. Entonces, ¿a quién podría embargarle la propiedad? Ahí no hay copropiedad. Entonces, obviamente estaríamos induciendo error al usuario, porque si yo he visto donde hay partidas que están activadas y se ve en activo el índice y lo que está activo son esas áreas comunes. Entonces, imaginemos que vienen y sacan acá el juzgado, emiten una resolución y quieren embargar ese bien. Obviamente no le va a servir porque ¿qué va a poder ejecutar ahí en las escaleras? Entonces, obviamente nosotros, para mí particularmente, considero de que no se debería expedir el CRI en este tipo de ocasiones. Gracias. Bien, habilitamos el micro de Rocío Palomino, por favor, equipo técnico. Adelante con su pregunta. Buenas noches. En primer lugar, buenas noches para todos y felicito la intervención de los expositores. No, solamente quería hacer la precisión, bueno, con una de las intervenciones anteriores respecto a la expedición, ¿no?, de los certificados de sucesión, en los cuales hay anotaciones preventivas ya que han caducado, ¿no? Lo cual es importante porque, como decían, ¿no?, estas anotaciones, pues, su naturaleza es temporal, ¿no? Y al haber caducado, bueno, ya no tendríamos un acto vigente, ¿no? Ha sido registrado, pero con esa naturaleza, ¿no?, de anotación. Entonces, lo que hacemos en la práctica, los certificadores, ¿no? Bueno, conozco muchos que lo hacen de esta manera, yo también. Dejamos constancia en otros datos, ¿no?, de esa anotación, no porque siga vigente, sino más que todo para que no se abra otra partida al respecto, ¿no? Porque ya existe una partida y respecto a ese causante puedan advertir, ¿no?, en el mismo registro, en extra registro, que ya existió una anotación preventiva y que hay una partida abierta por ese causante. Más que todo sobre eso, ¿no? Hacemos una anotación. Y respecto a los certificados de no vigencia, ¿no? Consideramos importante la expedición, ¿no? Si bien es cierto, no es un acto masivo, no es un certificado que lo pidan con mucha frecuencia, pero sí es importante su expedición y muchas veces con las facultades, porque imagínense que hay escrituras públicas de otorgamiento de poder que en su momento se otorgó a X persona o X persona jurídica también otorgó a algún representante y que no hizo su efecto en esa época o no se registró en su tiempo, y se tiene que verificar o validar que en esa época, en ese tiempo, efectivamente tenían esas facultades y fue otorgado ese poder. Y si no, no podrían hacer digamos, los actos, registrar esos actos que después de que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y esto permite, ¿no? O sea, en algunas épocas me ha tocado este tipo de certificado antes de que viéramos el problema del formato, ¿no? Y estando presencialmente sí lo he pedido, porque estaríamos evitando denodar el tráfico, ¿no? El tráfico jurídico de una compraventa o de algún otro acto, ¿no? Que en su momento sí estaba vigente. Y eso es lo que damos, ¿no? ¿En qué momento estuvo vigente, ¿no? Que actualmente no está vigente, que se revocó en tal fecha, pero
prácticamente estamos diciéndole que de tal año a tal año estuvo vigente, ¿no? Y eso es la importancia de estos certificados. Eso es mi intervención. Gracias. Vale, Rocío, muchas gracias por la aclaración. Bien, gracias. Acá Gracias, claro. doctora. Bien. Dos últimas preguntas. Lilia Marcelo, por favor. Buenas noches. Con respecto al tema que están exponiendo, en cuanto a ¿cómo se llama? A la exhibición de los derechos sobre los títulos archivados, de la intimidad, a mí me parece que eso corresponde a la parte notarial. En cuanto el notario solicita, ¿no?, que se debe inscribir, ¿no?, en el registro, como por ejemplo el testamento, los incapaces, ¿no?, que lo remita a la inscripción ahí, para que no sea publicado, por ejemplo, cuando en el divorcio el esposo es porque es con esos temas que han expuesto, ¿no?, que es sexual, algo así, ¿no? Y ahora, con respecto a las vigencias que también solicitaron, cuando no hay una vigencia de poder, cuando era una solicitud presencial, cambian los derechos, o sea, el pago del derecho. Ya varía porque siempre el usuario solicita la devolución, ¿no?, de la diferencia, porque el costo es diferente una vigencia de poder con un negativo. Me supongo, ¿no?, que es así. A ver, Lidia, ¿Cómo quieres? con respecto a los archivados, efectivamente, sabemos que el registro de personas naturales transcribe el parte notarial remitido por el notario, ¿no es cierto? Si en el parte notarial se especifican todas las causales, o se especifican las causales de derecho a la intimidad, obviamente el registro público hace una síntesis de inscripción, y muchas veces en las partidas no se publicitan las causales. Claro, en algunos archivados puede decir que esté, pero para eso está la verificación del certificador en el archivo cuando el momento va a expedir el archivado. He tenido conocimiento de que en muchos casos el certificador ha detectado que en ese archivado efectivamente hay algunas causales descritas y obviamente lo observan, o solamente exigen pues de que sea el legitimado en solicitar ese servicio. Y la norma es clara ahí. Con respecto a lo otro, es que cuando hablamos de certificado de no vigencia, cuando habla de variación de costos, el certificado de vigencia es el mismo costo por el certificado de no vigencia. O sea, no habría ahí monto por devolver al usuario, porque la variación es el certificado de vigencia por no vigencia, con el mismo costo. No hay derecho de devolución ahí. Gracias por la pregunta, Lidia. Nuestro agradecimiento a los doctores Roberto Carlos Carrasco Monsalve, Elmer Alcántara Hernández, por haber resuelto todas las preguntas de los asistentes al Pleno Nacional de Publicidad Registrada.